Buenos días. En primer lugar, le quiero agradecer al Fórum Europa esta oportunidad que me ha brindado para poder intervenir aquí en los salones del Reach por última vez. Supongo que no volveré ni siquiera a tomarme un café de manera incidental. Por lo tanto, le quiero agradecer que me hayan dado esta oportunidad. Y les tengo que confesar que me resistí, porque francamente estaba ya en un periodo de irme apartando de una manera paulatina, pero irreversible, de mi actividad sindical. Y José Luis, pues, ha perpetrado una amable estratagema, que fue invitar a mi compañero y amigo Ignacio Fernández Toso que procediera a invitarme, a presentarme, y por lo tanto yo no he podido en ningún caso resistir esta invitación y por eso estoy aquí. Quiero agradecerles la presencia en este acto, a todas y a todos ustedes. Quiero agradecerle especialmente a la señora ministra, que, aunque está en funciones, tiene que cumplir hoy con su obligación de asistir, de participar en el Consejo de Ministros, y tiene que ausentarse dentro de algunos minutos, ¿no? Esta intervención pues tiene aires de despedida, porque voy a decir otra cosa, ¿no? Y en una intervención con aires de despedida, pues no sabes exactamente, o al menos yo no sé exactamente cómo enfocarla, porque propuestas de futuro debes de desplegar muy pocas. Consejos, ninguno. Reflexiones, pues sí, quizás dejar algunas reflexiones, sobre todo y fundamentalmente de carácter retrospectivo, compartir con ustedes mi experiencia y también, digamos, con el afán de que pueden servir para el presente y pueden servir para el futuro. Le agradezco profundamente sus palabras a Ignacio. Nosotros somos una pareja, de hecho, reconocida en el mundo del trabajo en España y también en otros ámbitos. Somos el exponente de la Unidad de Acción Sindical, pero yo creo que quizás proceda recordar, en estos tiempos, que el movimiento sindical no hace tanto estaba dividido en función de referencias políticas. Ambas formaciones sindicales pertenecíamos al ámbito de las organizaciones políticas confederales de clases y de izquierda, pero efectivamente nos diferenciábamos en relación con espacios políticos y aquello se superó en su día. Y efectivamente se superó y llevamos un periodo, a mi juicio, muy fructífero de desarrollo de ese invento denominado Unidad de Acción Sindical, que a mi juicio permite conjugar lo mejor de la pluralidad sindical y lo mejor de la unidad sindical, reconociendo efectivamente esa pluralidad y esa diversidad que se suele expresar de manera habitual en las empresas, en las fábricas, cuando hay elecciones a representantes de los trabajadores, ¿no? Pero creo que eso lo que permite es darle mayor agilidad, mayor viveza, mayor profundidad y renovar permanentemente los objetivos de la unidad de acción. También tengo que manifestar que, como bien decía Ignacio, hemos desarrollado un proceso de diálogo social muy intenso, muy importante. Yo estaba reflexionando estos días y, por ejemplo, he encontrado como entre el 88 y el año 1994 pues hubo 3 huelgas generales. Bueno, 2 y media, porque una fue de media jornada, ¿no? Es decir, en 7 años. Y hubo un acuerdo importantísimo. Hoy existe en nuestro país un sistema de pensiones no contributivas merced al esfuerzo de las organizaciones sindicales, a la huelga general del 14 de diciembre del 88 y el aprovechamiento en términos de negociación
del resultado de aquella huelga que efectivamente alumbró a que completáramos el mapa de protección social en nuestro país, aunque hoy aún está incompleto. Luego haré simplemente un comentario en relación con la ausencia que yo considero que existe, ¿no? Entre el año 1995 y la actualidad han transcurrido no 23 años, querido José Luis, a mí que se me achaque lo que exactamente voy a llevar, 22 años menos un mes, no 23 años. En estos 22 años ha habido 4 huelgas generales, pero ha habido multitud de acuerdos con la patronal. Acuerdos de salarios, acuerdos de pensiones, acuerdos para reforzar la autonomía en el ejercicio de las relaciones laborales por parte de los empresarios y los sindicatos, un acuerdo por el cual dábamos por superada definitivamente la legislación laboral del franquismo cuando llegamos al acuerdo de sustituir las ordenanzas laborales por, digamos, compromisos autónomos de las organizaciones sindicales y las patronales. Incluso ha habido un acuerdo por el cual, intentando fomentar la contratación de empleo indefinido, llegamos a la conclusión de que había que definir un contrato de fomento del empleo con una indemnización económica de 33 días, que era la indemnización económica media que había ya por el año 1995-1996. Yo lo digo con toda modestia, creo que intrínsecamente llegar a un acuerdo de gobierno, llegar a un acuerdo sobre el sistema público de pensiones o sobre salarios no debe ser muy distinto. Intrínsecamente. Luego habrá problemas, en fin, de todo tipo. Y eso, bueno, pues yo creo que lo hemos podido conseguir. Primero, desde la defensa radical, en el sentido de defensa profunda de los intereses que cada parte representamos, pero también creo que hemos sabido conjugar eso que se llama empatía, que creo que en el sentido literal, traducido del latín, significa algo así como sufrir con. Hemos sabido ponernos defendiendo nuestros intereses en el lugar del interlocutor o de la interlocutora, y así hemos podido llegar pues a estas expresiones de síntesis, ¿no? Y a mí me parece que ese es un valor que hay que digamos, reforzar. Ese valor del diálogo, el valor del consenso, en nuestro caso el valor de la unidad de acción, ¿no? Hemos tenido una etapa últimamente muy difícil, muy complicada. Las dos herramientas fundamentales de las que disponemos las organizaciones sindicales, una de ellas es también una herramienta fundamental para las organizaciones empresariales, me refiero a la negociación colectiva, y en el otro caso me refiero a la huelga, pues se ha pretendido debilitarlas, desprestigiarlas, incluso en el caso del ejercicio de huelga, proyectar una imagen hacia la opinión pública de que el ejercicio de un derecho fundamental como el ejercicio del derecho de huelga no es un delito. Ahora, afortunadamente, tenemos, como saben, una buena noticia, la absolución de los 8 representantes sindicales de Airbus en el juicio que se ha celebrado hace poco, pero todavía nos quedan pendientes casi 300 para que se restituya la justicia y la verdad y, digamos, todo el contenido del ejercicio democrático del derecho de huelga. Yo creo que estamos en este momento en una situación, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, que exige, a mi entender, un cambio con urgencia. Y yo no prejuzgo la composición del Gobierno, lo que quiero manifestar es que hay una serie de componentes, a mi juicio, que exigirían actuar con urgencia, como es todo lo referido a la regeneración democrática, a devolverle el prestigio a instituciones básicas como es el Gobierno de la Nación, devolverle el prestigio a las distintas instituciones que configuran la articulación democrática de nuestro país,
Creo que es urgente abordar una labor de reconstrucción social. En este momento el 55% de los trabajadores tienen protección por desempleo. Es urgente reconstruir la protección por desempleo. Es urgente reconstruir un sistema solidario que ha demostrado su eficacia, como es el sistema público de pensiones, ha demostrado su eficacia en esta etapa de recesión brutal. Reconstruir la atención a las personas dependientes, reconstruir la sanidad, reconstruir la educación. Creo que es muy importante la consolidación del crecimiento económico, orientándolo hacia el vector del empleo sostenible, de calidad y en derechos igualitarios. Y yo creo que es muy urgente recuperar el peso político en Europa. Este es un elemento en el cual quiero detenerme. Lo otro lo enuncio. En este quiero detenerme porque creo que estamos en una situación en la que Europa vive absorta en una posición que pretende ser de castillo infranqueable respecto a las ansias de dignidad, de justicia, de seguridad, que tienen millones de seres humanos que quieren, huyendo de la guerra o huyendo del hambre, quieren acceder a nuestros países y, a su vez, junto con sacar de la desesperanza a estos cientos de miles de personas, también es necesario el relanzamiento económico de Europa. Y yo, honestamente, creo que si hubiera un cambio de gobierno en nuestro país, y se debía de producir con urgencia, porque hay una cumbre a celebrar en pocos días, donde se pueden tomar decisiones, a mi juicio, muy negativas y muy insolidarias en relación con el tratamiento de los refugiados, ese cambio de gobierno podría propiciar al menos unas expectativas de cambio de rumbo en la Unión Europea, porque se podría configurar una alianza entre el gobierno español, el italiano, el francés, el griego y el portugués, que, digamos, acumulan más del 50% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Y se podría plantear, mi juicio, se debería de plantear una política distinta, más solidaria, coherente con los valores de la Unión Europea en materia de política de refugiados y también en el relanzamiento económico, de manera tal que al menos incorporamos una dinámica en la cual países que tienen un superávit comercial, el doble del superávit comercial de China, como puede ser el caso de Alemania, pues incrementen el gasto, nosotros incrementemos también la actividad económica, incrementemos los salarios y así producir un relanzamiento de la economía europea, defendiendo nuestro modelo social, aumentando nuestra productividad en una situación, como sabemos, de riesgo, no solo de estancamiento, sino incluso de recesión, de vuelta a la recesión por parte de la economía mundial. Por eso me parecería muy importante, ¿no?, la constitución urgente de un gobierno. Y luego, no quiero extenderme excesivamente, creo que también hay una serie de cuestiones que nosotros no deberíamos de esperar a que se produjera un cambio de gobierno. Creo que tenemos definida, al menos en los enunciados y también en algunos desarrollos, una agenda común, los sindicatos y los empresarios. Creo que deberíamos de proseguir en esa senda autónoma, de la cual pues puede alumbrar propuestas en materia de empleo, en materia de empleo para los jóvenes, de mejor empleo para los jóvenes, en materia de lucha, debe hacer un plan de choque contra el paro de larga duración, respecto a la necesidad de fortalecer la política industrial, de modificar la política energética, etcétera. Creo que sería algo que habría que tener en cuenta de manera tal que desconectáramos lo que es la dinámica política que puede llevarnos a que no se constituya un nuevo gobierno allá por septiembre, octubre o noviembre, de lo que pudiera ser la dinámica socio-laboral, ¿no? Y en ese sentido, para ir terminando, hacer una consideración respecto a cómo creo que deberíamos de plantear
el futuro. Yo he hecho antes un relato de todo aquello que hemos firmado, pactado, tal, ¿no? Junto a esto, pues saben que ha habido multitud de reformas laborales en nuestro país, multitud de reformas laborales. Hay una que se presentaba como la definitiva, que ha sido la última reforma, la del 2012, ¿no? Lo que ocurre es que en relación con las reformas laborales y la degradación de los derechos laborales y los intentos de devaluación salarial, se aplica, yo denomino una máxima que es la máxima de Coco Chanel o de Wally Simpson, que fue aquella señora que provocó la abdicación de un rey en el Reino Unido, ¿no? Aquello, dicen que una u otra dijo aquello de nunca seas demasiado rica ni demasiado delgada, ¿no? Es decir, parece ser que estamos en una dinámica en la cual nunca es demasiado exigente en relación con los derechos laborales la última reforma laboral, ¿no? Y esta yo creo que ha sido, creo no, ha sido demoledora y por eso hay que recuperar derechos para restituir equilibrios, ¿no? Pero vamos, el sentido de mi reflexión no va tanto en expresar una crítica ya conocida por nuestra parte, sino en plantear en la necesidad de que definamos un horizonte u otro horizonte distinto, ¿no? Y ese horizonte debería ser que reflexionáramos sobre un nuevo modelo de empresa. Y voy a poner un ejemplo de actualidad. Digo de actualidad porque ayer los señores de Mercadona presentaron el resultado del ejercicio. Creo que han ganado 600 millones de euros, han creado 1.000 puestos de trabajo, tienen 90 y tantas tiendas, etcétera. Eso ha sido lo que he leído, ¿no? Pero claro, en esa empresa donde creo que hay muchas cosas que mejorar, sin embargo hay una serie de elementos que a mi juicio son interesantes de observar, ¿no? Es una empresa donde el 99,5% de los trabajadores son fijos. Son fijos. Y es una empresa en la cual el 91% de los trabajadores tienen un sueldo de 1.400 euros netos. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que empecemos a hablar y debatir sobre el nuevo modelo de empresa que exige nuestro país. Y más en el marco de la revolución que ya está en marcha, que es la de las tecnologías de la información y la comunicación. La industria, la nueva generación industrial va a ser la industria del 4.0, donde efectivamente los procesos de producción van a ser inteligentes, van a estar informatizados y van a generar unas nuevas relaciones entre los trabajadores y las empresas, ¿no? Hace muy pocos días, el señor presidente de Telefónica, al cual le agradezco su presencia en este acto, manifestaba que el 60% de los niños, 60 y tantos % de los niños que están hoy en el sistema de educación primaria, pues tendrán un trabajo cuando llegue su edad de trabajar que no existe en la actualidad. No un empleo, sino un trabajo, digamos. El trabajo va a tener una configuración distinta y yo creo que eso viene de mano de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Yo creo que ese es un elemento sobre el que debemos reflexionar todos y particularmente las organizaciones sindicales, ¿no? El 90% de los empleos van a exigir capacidades y habilidades en esta materia. Pero a su vez, a mi juicio, las tecnologías de la información y la comunicación ya tienen, digamos, un lado oscuro. Esa fuerza tiene un lado oscuro que está facilitando la mercantilización de las relaciones laborales. De forma tal que a veces hay que observarse en el espejo de otras economías. En Estados Unidos, para el año 2020 se piensa que puede haber 70 millones de empleos mercantilizados, no empleos de carácter asalariado. Y yo creo que nosotros deberíamos de conjurarnos en relación con esa situación, ¿no? Y como yo defino, ¿no? Aprovechar la potencialidad de las tecnologías de la información y la comunicación, pero conjurarnos contra la degradación que pueden provocar, ¿no? Esto no es una preocupación de las organizaciones sindicales. El otro día leía una frase del presidente Obama que decía algo que es una verdad como la copa de un pino. Decía,
la inmensísima mayoría de los ciudadanos dependen de sus nóminas, no dependen de la evolución de los mercados financieros, ¿no? Pues yo creo que en este momento defender la nómina, defender el trabajo asalariado es algo a mi juicio de primera magnitud. Y ese sería un elemento que a mi juicio hay que tenerlo muy en cuenta en relación con los jóvenes y la nueva mirada que sobre el presente y el futuro tienen los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en nuestro país, en su gran mayoría, pues tienen una titulación o van a tener una titulación. Y yo soy de los que digo que, aunque estén desarrollando, y ojalá sea transitoriamente un trabajo de reponedor o reponedora, es gente que tiene una titulación y se merece respeto por esas circunstancias. Respeto y una atención en función de esas características, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa defensa de un nuevo modelo de empresa donde, digamos, se revigorice el trabajo asalariado, los buenos empleos, los empleos de calidad, con formación, etcétera, debía ser un objetivo a compartir, que a su vez creo que tiene también un componente democrático de primera magnitud. Ya había alguien que decía aquello de todo empieza por el trabajo, y yo coincido. Todo empieza por el trabajo y el factor de integración democrática más formidable que hay en las sociedades modernas precisamente es tener un empleo y tener un empleo digno para que te puedas integrar en la sociedad, ¿no? Y bueno, era lo que les tenía que decir y quiero terminar simplemente agradeciendo a todos ustedes su presencia aquí, pero particularmente a la prensa. Creo que este es un acto que lo protagoniza la prensa también, o lo coprotagoniza con los asistentes de la prensa, y quería agradecerle a los profesionales de la prensa la atención que siempre han tenido y el respeto con la Unión General de Trabajadores. Yo cuando llegué aquí en el año 1994, había secciones de laboral, había secciones que se llamaban laboral, había secciones que se llamaban economía laboral, había secciones que se llamaban trabajo. Y a su vez el trabajo de los periodistas, si no estoy mal informado, que creo que no, en la mayoría de los que mantenían la interlocución con nosotros eran trabajadores con contratos fijos y con buenos salarios. Y yo he visto cómo ha ido eso, pues, reduciéndose, ha ido aumentando la precarización en el ámbito de los medios de comunicación y ya las secciones han pasado a llamarse laboral, a llamarse bolsa. En vez de llamarse trabajo, se llama mercado. Y bueno, yo vuelvo a traer a colación la frase de Obama. La inmensa mayoría de la gente vive de sus nóminas, no de la evolución de los mercados financieros. Pues me parece que es un error estratégico por parte de los medios el haber hecho ese cambio de denominación, aunque eso es lo más superficial, y sobre todo, bueno, que se haya producido este aumento pavoroso de la precariedad laboral en los medios de comunicación. Y claro, eso hace muchísimo más meritorio el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación. Ahora, en situaciones de precariedad, tienen que atender una actividad y otra, la especialización, que es lo que efectivamente facilita pues una información más correcta y más profunda, parece que está vetada en el nuevo modelo, digamos, de empresa periodística, ¿no? Y eso, a mi juicio, hace mucho más meritoria la labor de los profesionales de a pie, que son con los que yo me he venido, ¿no?, tratando a lo largo de estos casi 22 años, y por eso quería terminar agradeciéndoles, dándoles las gracias profundamente por su labor, por su tarea y por el respeto que han mostrado siempre por la Unión General de Trabajadores y por mi persona. Nada más, muchísimas gracias.